Hola a todos y bienvenidos sean a su canal favorito de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en redes sociales, en los foros de discusión y por supuesto, en los titulares de la prensa rosa. ¿Está Kerem Bürsin atrapado por su pasado y esto le impide avanzar? Sí, sé que es una pregunta fuerte, pero déjenme explicarles. Kerem, para quienes no lo sepan, es uno de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo físico, lo han convertido en una estrella global. Pero como todas las estrellas, también tiene una historia, un pasado que lo define y que, según algunos, podría estar limitando su crecimiento profesional. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana con noticias frescas, entrevistas exclusivas y análisis profundos como este. No te lo querrás perder. Ahora sí, empecemos a desentrañar este misterio. Cuando hablamos del pasado de Kerem, nos referimos principalmente a dos aspectos: su relación anterior, la que lo catapultó a la fama mundial, y las decisiones profesionales que tomó antes de convertirse en el Kerem Bürsin que conocemos hoy. Estos dos pilares, aunque aparentemente distintos, están intrínsecamente entrelazados y forman la base de las especulaciones sobre si su pasado está lastrando su presente y futuro. Empecemos por la elefanta en la habitación, su relación con Hande Erçel. No voy a entrar en detalles sensacionalistas, porque no es nuestro estilo. Sin embargo, es innegable que su romance durante el rodaje de Esenkal generó una ola de fanatismo global sin precedentes. Fueron la pareja del momento, la prensa los seguía a todas partes, los paparazzi no les daban tregua y las redes sociales explotaban con cada foto robada, cada comentario, cada interacción entre ellos. El fenómeno Kerem y Hande trascendió la pantalla y se convirtió en un imperio. Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores, las revistas agotaban sus ediciones con portadas protagonizadas por la pareja, y los fans crearon comunidades online dedicadas a documentar cada detalle de su vida juntos. Fue una explosión de marketing perfecta, alimentada por la química innegable entre los dos actores y la fantasía romántica que proyectaban en la serie. El problema, o mejor dicho, la posible limitación, reside en que esa imagen de pareja perfecta se volvió tan poderosa, tan arraigada en la mente del público, que eclipsó, para algunos, el talento individual de ambos. Muchos espectadores y sobre todo marcas, seguían interesados en Kerem y Hande como un paquete, como un dúo inseparable. Esto pudo haber generado cierta presión para Kerem de mantener esa imagen, de no desviarse demasiado de lo que el público esperaba de él. Se convirtió en la mitad de una ecuación, en lugar de ser una variable independiente. Además, la separación, como suele ocurrir en estos casos, fue un evento mediático en sí mismo. Los rumores, las especulaciones, las teorías conspirativas, todo esto pudo haber distraído la atención de sus proyectos individuales y enfocarla nuevamente en el pasado, en lo que fue y ya no es. La ruptura fue como un terremoto que sacudió los cimientos del fandom y dejó una estela de dolor y desilusión. Los titulares sensacionalistas, las fuentes cercanas que filtraban información a los medios y el constante escrutinio público crearon un ambiente tóxico que dificultó la transición hacia una nueva etapa en sus vidas profesionales. Es como si la sombra de Esenkal y su relación con Hande lo persiguiera constantemente, dificultando que se reinvente y se presente al público de una manera diferente. Cada nueva novia que se le adjudica, cada rumor de reconciliación, cada comparación entre su nueva vida y la anterior, alimenta el fantasma del pasado y le impide avanzar con libertad. Pero no todo se reduce a su vida amorosa, aunque ésta sea un componente crucial en la narrativa que se construye alrededor de su figura. Otro aspecto importante a considerar son las decisiones profesionales que tomó antes de alcanzar la fama mundial. Kerem, al igual que muchos actores, tuvo que luchar por abrirse camino en la industria. Participó en proyectos menos conocidos, en producciones que no tuvieron el mismo impacto que Esenkal. Algunos argumentan que estas primeras experiencias, aunque valiosas para su crecimiento como actor, podrían estar limitando su capacidad para acceder a roles más desafiantes y prestigiosos. Es como si en la mente de algunos productores y directores, todavía lo vieran como el Kerem de antes, el que hacía comedias románticas ligeras y superficiales, en lugar de reconocer su potencial para interpretar personajes más complejos, oscuros y dramáticos. Es la clásica historia del actor encasillado, condenado a repetir el mismo papel una y otra vez,
sin la oportunidad de explorar nuevas facetas de su talento. Kerem, antes de Senkalkam, había participado en series web, cortometrajes y producciones que, si bien le permitieron ganar experiencia y desarrollar sus habilidades, no le proporcionaron la visibilidad y el reconocimiento que necesitaba para dar el salto a proyectos de mayor envergadura. Su trabajo en estas producciones a menudo se pasaba por alto, relegado a un segundo plano por la sombra de sus CEO protagonistas más famosos o la falta de promoción y distribución de las series. Además, algunas de estas primeras elecciones profesionales, aunque comprensibles en su momento, pueden no haber envejecido bien a los ojos del público y la crítica. Roles estereotipados, guiones poco originales y producciones de baja calidad podrían haber contribuido a crear una imagen de Kerem como un actor competente pero no excepcional, un intérprete capaz pero no arriesgado. También es importante considerar que Kerem, al ser una figura pública tan expuesta, está sujeto a constantes críticas y comparaciones. Cada proyecto nuevo es analizado con lupa, cada actuación es juzgada con severidad. Y es inevitable que en este proceso se le compare con su yo del pasado, con el Kerem que enamoró a millones en Senkalkam. La vara está muy alta, y cada nuevo proyecto se enfrenta a la tarea titánica de superar las expectativas creadas por el éxito de la serie. Esto puede generar una presión adicional para superar las expectativas, para demostrar que es capaz de mucho más. Pero al mismo tiempo también puede llevarlo a tomar decisiones arriesgadas, a alejarse demasiado de lo que el público espera de él, lo que podría resultar contraproducente. La clave está en encontrar un equilibrio entre la innovación y la fidelidad a su público, entre la experimentación y la consolidación de su imagen. Por ejemplo, si Kerem decide interpretar un papel radicalmente diferente, como un villano despiadado o un personaje atormentado por sus demonios internos, corre el riesgo de alienar a sus fans más acérrimos, aquellos que lo admiran por su imagen de galán romántico y su sonrisa encantadora. Pero si sigue repitiendo el mismo tipo de papel una y otra vez, corre el riesgo de caer en la monotonía y el estancamiento, perdiendo la oportunidad de mostrar su versatilidad y su capacidad para sorprender. Entonces, ¿está realmente Kerem Bürsin atrapado por su pasado? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla. Es cierto que su relación con Andercel y sus primeras experiencias profesionales han moldeado su imagen pública y han creado ciertas expectativas en el público. Pero también es cierto que Kerem es un actor talentoso y ambicioso, con una gran capacidad de reinventarse y una voluntad inquebrantable de superar los obstáculos. Ha demostrado en varias ocasiones que no teme asumir riesgos, que no le importa desafiar las expectativas y que está dispuesto a trabajar duro para alcanzar sus metas. Su participación en proyectos variados, desde series web independientes hasta producciones internacionales de gran presupuesto, es una prueba de su ambición y su deseo de explorar diferentes géneros y formatos. Además, Kerem ha sabido utilizar su plataforma para apoyar causas sociales y promover valores positivos, lo que ha contribuido a construir una imagen de él como un hombre comprometido y consciente de su responsabilidad como figura pública. Su activismo en temas como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza le ha ganado el respeto y la admiración de muchos, consolidando su estatus como un modelo a seguir para las nuevas generaciones. En última instancia, el éxito de Kerem dependerá de su capacidad para navegar por estas aguas turbulentas, para encontrar un equilibrio entre lo que el público espera de él y lo que él quiere lograr como actor. Dependerá de su capacidad para aprender de su pasado, para utilizarlo como una plataforma para impulsarse hacia adelante, en lugar de dejar que lo arrastre hacia atrás. Dependerá de su capacidad para tomar decisiones inteligentes y estratégicas, para elegir los proyectos adecuados y para rodearse de un equipo de profesionales que lo apoyen y lo guíen en su camino hacia el éxito. Y creo que, a juzgar por su trayectoria hasta ahora, Kerem tiene todo lo necesario para lograrlo. Tiene el talento, tiene la ambición y, lo más importante, tiene el apoyo de una legión de fans que creen en él y que lo animan a seguir adelante. Su carisma innato, su dedicación al trabajo y su capacidad para conectar con el público son cualidades que lo distinguen de otros actores de su generación. Ahora bien, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin está atrapado por su pasado? ¿O creen que es capaz de superarlo y seguir creciendo como actor? ¿Qué tipo de roles les gustaría verlo interpretar en el futuro? ¿Creen que debería volver a trabajar con Andercel en algún momento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el futuro de Kerem Bürsin.
Recuerden que esto es solo una opinión, una perspectiva más sobre un tema complejo y multifacético. Lo importante es que sigamos apoyando a nuestros actores favoritos y que les demos la oportunidad de crecer y evolucionar como artistas. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdennos a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo.